Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Estamos por aquí como de costumbre todos los miércoles esperando traerle una palabra que pueda bendecir su vida. Primeramente les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y les recordamos que esta es una puerta de bendición que Dios nos tiene abierta para que sigamos sembrando en su reino, recordándole que Dios nunca se queda con lo suyo. Cuando usted contribuye para ganar almas para su reino, ese es el mejor negocio de su vida que usted ha hecho. Recuerde que usted tiene un enemigo que le va a decir todo lo contrario, así que usted elegirá a quien usted va a creer. Gloria al nombre del Señor. La Biblia es muy clara en ese asunto de usted contribuir para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Pues esta tarde vamos a estar hablando, vamos a buscar la Biblia para que leamos juntos, si usted tiene la oportunidad, y búsquese en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a orar a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro, y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese una limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pies y anduvo entre ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aleluya. Y dice el 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama La Hermosa. Aquí este versículo se lo repito. Dice que el cojo estaba agarrado de Pedro y de Juan. Gloria a Dios. Entonces, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? Aleluya. Vamos a dejarlo ahí porque es un poquito largo. Gloria a Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a traer una palabra de bendición, una palabra que sane, que liberte, que conforte, que aliente, Dios mío, que le dé fuerza al cansado, Señor, y que multiplique la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues en esta tarde yo quiero hablarle un breve momento bajo el nombre: la religión es tu peor enemiga. La religión es tu peor enemiga. Gloria a Dios. Entonces, para nosotros poder desempeñar esto con un poquito de eficacia, tendríamos que
que buscar el significado de la palabra religión. Aleluya. Dice, tenemos aquí que la religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Ya usted sabe eso. Mire qué tremenda definición. Gloria a Dios. Entonces, vamos ahora a buscar la definición del evangelio. Gloria a Dios. Le hago esto porque usted, estoy seguro que si usted no tiene conocimiento de la Biblia, usted va a decir, pero todas son unas religiones. Usted diría las religiones evangélicas, las religiones, la religión Testigos de Jehová, la religión XXX o cualquiera de ellas. Bueno, pues eso, le quiero aclarar eso porque hay una gran diferencia. La religión es algo que el hombre, los falsos maestros, profetas, los falsos cualquiera que usted le quiera llamar, ellos forman una clase de doctrina excluyendo la doctrina real de Jesucristo el Señor. El evangelio viene del vocablo griego que significa buena nueva y hace referencia al relato de la existencia, los milagros y los postulados de Cristo. Vamos a dejarlo con este significado, es posible que hayan otro, pero de la religión no hay otro. De la religión simplemente es un grupo de falsos profetas que se visten, como dijo Jesús, que se visten de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y también en el evangelio existen unos que se visten como pastores, pero son más malos que los mismos religiosos. Hay unos que se meten a pastores por el dinero, otros se meten bueno, es el diablo que lo mete en el grupo de los evangélicos. Gloria a Dios. Entonces, en esta lectura que nosotros hemos leído, quiero aclarar eso, que primeramente, como siempre digo, que los conceptos emitidos en este espacio no tienen nada que ver con esta emisora radial. Yo personalmente soy el responsable de cualquier cosa. Usted le pregunta, si usted tiene algún problema, pues usted le pregunta a ellos mi número de teléfono, usted me llama y yo le respondo y hagamos a lo que tenemos que hacer. Pero la emisora no tiene nada que ver con esto. Recuerden que le estoy hablando bajo el tema la religión es tu peor enemiga. Aquí vemos que Pedro y Juan eran los apóstoles, eran dos de los apóstoles. Entonces ellos iban al templo a orar. Como dice, tenían una hora que acostumbraban ir al templo a orar. Cuando van entrando al templo, se encuentran que hay un cojo de nacimiento que lo colocaban a la puerta para que pidiera limosna, para que consiguieran. No sé, no entiendo claro lo que quiere decir, que si era que lo alquilaban o lo estaban usando los sabios de la era como lo usan hoy, o no sé lo que se daba. El asunto era que el cojo estaba pidiendo. El apóstol Pedro le dice, cuando él le entra y le pide la limosna, le dice que Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Señor, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, si usted sigue leyendo ahí, usted se va a dar cuenta de que el cojo se levantó. Después los espectadores estaban pensando de que Pedro había sido el que lo estaba sanando. Eso hasta ahí fue que leímos. ¿Por qué usted pone la mirada en nosotros como si por nosotros se hubiese hecho este milagro? Bueno, pues déjeme decirle que esto llegó
a donde le estoy diciendo, a los religiosos, a los enemigos suyos. Pues no quiere usted saber el miedo, el lío que se buscaron Pedro y Juan por haber orado por un cojo de nacimiento que no se sabe cuántos años tenía ese hombre ahí, y el Señor lo sana. Pues déjeme decirle que yo le voy a hacer la historia bien hecha. Voy a tratar de ser un poquito rápido y breve. Bueno, pues cuando oran por él, se le tira un grupo encima a Pedro como que ellos es que lo han sanado. Pero también tengo que decirle que de aquí es que la iglesia de Roma saca el llamado de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue a quien Jesucristo el Señor le encargó la iglesia que él había dejado después, o sea, en su ascensión al cielo. Gloria al nombre del Señor. Si usted se da cuenta, aquí en esta lectura que nosotros hemos leído, el primero que saca la cabeza es Pedro. ¿Por qué? Porque fue que el Señor Jesucristo llevó a Pedro a una etapa, o sea, lo pasó por un proceso durante su ministerio terrenal, mientras Jesucristo estaba aquí, que Pedro tenía que pasar por un estado de... El Señor Jesucristo sabía que tenía que dejar a Pedro bien plantado con un grado de madurez que fuera excelente, porque a Pedro fue que Jesucristo el Señor ordenó como el líder para dejarle a cargo su iglesia. De ahí es que se sacan el famoso papado de Pedro, el cual no tiene ningún soporte ni en la enciclopedia de la Iglesia Católica, ni tampoco en la enciclopedia británica, que son una de las más confiables. Por ejemplo, si usted se busca en internet, donde usted lo quiera buscar, usted comienza a buscar los papas más malos, usted se va a dar cuenta que había un papa que era cómplice de Hitler. A ese se le llamó el papa de Hitler o el papa nazis. Ese papa sacaba a los delincuentes criminales que estaban al servicio de los nazis, de Hitler y de la gente del holocausto, de los criminales que mataron los 7 millones de judíos y otros millones más de Alemania y de todos esos sitios, porque de eso se trata. Las religiones son para matar a la gente literalmente, o para evitar que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, para evitar que ocurra un milagro en sus vidas. Entonces, por eso es que nosotros vemos que los que pertenecen a religiones, en su inmensa mayoría, a lo más que pueden llegar es a serio, pero no son cristianos porque no saben de la Biblia. Cristiano quiere decir que usted sigue a Jesucristo, a Cristo. Cristiano, cristiano. O sea, usted es un seguidor de Jesucristo. Por ejemplo, en nuestro país, Dominicana, a los que seguían a Balaguer le decían balaguerista. A los que seguían a Trujillo le decían trujillista. A los que seguían el PRD le decían PRDista. O sea, cuando usted es un seguidor de alguien, pues entonces así es que lo bautizan de acuerdo a cómo se llame o lo que sea. Gloria al nombre del Señor. Entonces los religiosos, si ven que pasa algo que puede beneficiar al pueblo, entonces ellos de una vez meten la cuchara, porque principalmente la iglesia grande, esa es la que con un donoso contrato unilateral que ha hecho que casi todos los gobiernos firmen con el llamado concordato. Eso es una dictadura vestida de religión, vestida de iglesia. Y con esa dictadura, si usted observa la toma de posición de cada presidente, por ejemplo en la República Dominicana, en el decreto, de acuerdo al año que sea, pero en el decreto 1601,
el primero que hay que nombrarle es el embajador de allá, oiga, ¿cómo le llaman? La Santa Sede. Oiga eso, ¿cómo le llaman? La Santa Sede, ya usted sabe. Entonces, hay mucha gente que no saben esto tampoco, que la iglesia grande es un país dentro de otro y que el líder mundial, llamado ministro de la iglesia, llamado papa, es el presidente de ese país y que tiene, para usted llegar ahí, déjeme decirle, ahí nada más llegan, ya usted sabe, ahí nada más llegan. Eso tiene aproximadamente unos 250 policías griegos, que eso, oiga, eso le matan le matan una cacata allá abajo en una cueva tirando para arriba de tanto que saben tirar. O sea, que usted se da cuenta que todo eso es un engaño. Por ejemplo, en nuestra República Dominicana, en el año 1963, el único presidente que ha valido la pena, que la historia no ha podido competir con él, fue el profesor Juan Bosch, y la iglesia grande le armó una tramoya, qué sé yo, como que dicen de eso, y lo sacaron. Y dichoso fue que no lo mataron, porque ese es su estilo, su modus operandi, creo que le llaman ahora en el tiempo moderno. Yo no, yo soy de lo viejo. Yo le digo, ese es su estilo de operar, el estilo de ellos prácticamente criminalizar. Esa sería la buena expresión. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a seguir hablando, ya terminar con el profesor Juan Bosch, que fue con el sacerdote Láutico García. Ese fue el que salió a propagar que en la zona, ustedes saben que nosotros estamos bien cerquita de Cuba, y él salía a propagar, por ejemplo, iba a Radio Ben, a Radio Guarachita y a ciertas otras estaciones radiales, y decía que teníamos que levantarnos en contra de Juan Bosch, porque en la zona no podía aceptarse otro gobierno comunista, refiriéndose al de Cuba, y que en República Dominicana no se podía instaurar otro de esos gobiernos. Y la causa de que a Juan Bosch se le diera ese golpe de estado fue que Juan Bosch le dijo a ellos que le iba a quitar todos los privilegios que ellos tienen, todos los lujos que ellos se pueden dar. Si usted quiere ver si yo le estoy hablando mentira, interésese, dígale, búsquelo en internet, descárguelo en el internet, búsquele el concordato de la República Dominicana, que fue firmado por el general Leonidas Trujillo. Me parece que fue en el 1949, por ahí creo que fue firmado. E incluso los gobiernos están por debajo de ellos. Esa dictadura, ese famoso contrato dictatorial que ellos firmaron, los gobiernos tienen que besarle la mano y tienen que decirle usted y sí señor a los hombres de Roma allá en la República Dominicana y demás países que están adheridos a o sea, que han tenido que firmar obligado ese concordato. Así es que póngase las pilas. La iglesia verdadera es aquella que le predica la palabra, que le predica el evangelio, que le predica las buenas nuevas de salvación, aquella verdad de la Biblia que cuando usted escucha esas palabras, usted es transformado, sano y comienza a vivir una vida en bendición. Esa es la verdadera doctrina de Jesucristo el Señor. Por ejemplo, aquí vemos que Pedro, mire cómo salió Pedro, el líder que Jesucristo dejó. De ahí es que sacan el papado de Pedro, pero eso son mentiras de ellos. Entonces miren lo que dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este cojo? ¿Usted se da cuenta? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Pero vámonos aquí ahora para que usted vea
aquí es que la pintura es dura, como dice Boruga, creo yo que era que decía eso. Bueno, mire, para ahorrar un poco de tiempo, me voy a ir directo al grano. Capítulo 4, versículo 8 del libro de los Hechos. Estuve leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 3. Ahora vamos a hablar. Mire esto, capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, estaban en una conversación con el pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ese era un grupo religioso. Resentidos, oiga, resentidos, amargados, guapos, porque estuvieran enseñando al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Oiga qué le parece. Y dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Escuche bien, recuerde que le estoy hablando bajo el tema, la religión es su peor enemiga. Y dice, resentido porque estaban enseñando al pueblo y anunciando que en Jesús está la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Oiga bien, la gente desesperado, como anda todo el mundo desesperado, que quieren escuchar una palabra de aliento, que quieren escuchar una palabra de bendición, una palabra de fortaleza, una palabra que le traiga confort en un mundo, porque el mundo siempre ha estado así. El mundo siempre ha estado así, gobernado por los delincuentes religiosos, que son los representantes de la élite, de los representantes del anticristo, y los gobiernos son los manipulados por el anticristo. Entonces ellos están entre los gobiernos y los ricos. Los gobiernos, ellos se le disfrazan ¿cómo diríamos? De ovejita, pero son por dentro lobos rapaces. Entonces mire cómo dice. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, los religiosos como siempre, metidos. Eso también fue lo que pasó. Usted sabe de dónde nació esta organización, la CONEP, Consejo Nacional de Hombres de Empresa de allá, la República Dominicana. Fue en esa revuelta que se armó cuando le dieron el golpe de Estado, convocada por la Iglesia de Roma. Para si usted no sabía eso. Y recuérdese que hablo con autoridad y con valor. Si usted quiere que yo le explique esos datos, usted me llama. Usted le puede pedir el número mío ahí para que sea. Si es para traicionarme, pues déselo como quiera, mi hermano. Que ya no hay tiempo para seguir pasando pañitos tibios, escuchando y dejando que esto maleante, que hijo del diablo, que se pongan, que sigan acabando con el mundo, llevándoselo en pedazos. Y mire, y el sumo sacerdote Anás y Caifás eran dos tigres, el sumo sacerdote. Léase la historia para que usted vea, léase la historia, que eso está todo ahí. Ya usted sabe lo que imagínese, eran dos y estaba supuesto a ser uno solo, porque mire, pero no me voy a salir del tema, yo siempre me salgo del tema, mala costumbre. Y los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro le dijo, oiga, ¿quién fue que habló de nuevo? Allá atrás, ¿quién habló? Pedro. Entonces, ¿quién es que está hablando de nuevo aquí? Pedro. Por eso es que le llaman que él fue el papa, pero no le pueden presentar prueba de que Pedro fue papa. En la plaza de San Pedro, en honor a Pedro, fue que hicieron esa plaza donde ellos mataban a todo el mundo, lo acerruchaban, lo metían para que los leones se lo comieran, para que usted sepa historia, si usted no quiere, si usted no la sabe. Entonces mire lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado?
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a este quien Dios resucitó desde los muertos, por este nombre está en vuestra presencia sano. Y mirad, aquí de nuevo, aquí donde dice a quien Dios resucitó de los muertos, esos mismos sacerdotes fueron los que le pagaron a la guardia que velaban el sepulcro del Señor, para que dijeran que los discípulos de Jesús habían venido y se habían robado el cadáver. ¿Sabe para qué? Para que no se les revolteara el pueblo, se le volteara el pueblo así y se fuera en todos los religiosos se iban a convertir al verdadero Dios, porque ese es el negocio de ellos, venderte los diositos, que tú lo que haces es que lo cuelgues ahí, se te llenan de polvo, gastando tu dinero, desperdiciando un dinerito que tú puedes hacerlo para utilizarlo para quitarle el hambre a tus hijos, para cualquier otra cosa. Te lo hacen ellos comprar ese disparate, y si no te lo regalan, ¿para qué? Para que tú le abras la puerta al diablo, porque los ídolos no tienen poder. Y así es que ellos enganchan a la gente. Entonces dice, este Jesús es la piedra reprobada, o más bien desechada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y miren lo que le dijo Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ahí está. Ellos te dicen que María, ay, que la madre de Jesús, que la madre de Dios, y que sí o qué. María no es madre. María fue un vaso que Dios utilizó para que Jesús se hiciera hombre, humano, porque la raza humana había caído en desobediencia, en pecado, y para pagar esa deuda, ese pecado que había, tenía que venir un humano perfecto. Entonces María era una mujer santa y pura. Entonces vino el Espíritu Santo, y no hubo contacto de carne, no hubo reacción de varón, de carne, deseo del sexo humano, porque el humano está corrompido. Entonces María era virgen cuando eso, y por eso el Espíritu Santo vino y le engendró el niño en su vientre. Es por eso que Jesús tenía la autoridad de pagar por nuestros pecados, porque es un hombre puro, porque fue un hombre puro y nunca cometió pecado ni tuvo contacto con nosotros los humanos, que solamente la misericordia de Dios nos soporta, porque somos más malos que el gas. Gloria a Dios. A mí me pusieron un apellido bueno que yo ni sé de dónde lo sacaron, porque después que yo conocí a Jesucristo es que yo más o menos, pero a mí no me llame bueno, porque bueno hay uno solo que se llama Jesucristo el Señor. Gloria a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos tratando de decir? Mi amado, agarre su vida, oiga, ponga su vida y sáquese un inventario. Mire, las señales de que Dios está con usted. Mire, primeramente, la miseria. Eso no existe en el pueblo que le sirve a Dios. Quizá usted diga, pero los ricos tienen dinero. Los ricos, usted lo dijo, pero los ricos es muy difícil que vayan para el cielo. Jesucristo dijo muy claro, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. Eso usted no lo sabe. La miseria, las enfermedades, que sus hijos le anden metidos para allá, que usted no tenga un esposo, una esposa en su casa, que sus hijos sean delincuentes porque las mujeres paren hoy como si fuera un coconete lo que ellas estuvieran usando. Y todo eso hay que atribuírselo, ¿sabe a quién? A las religiones que le ocultan la verdad a usted, para que usted no resucite de entre los muertos. Y ese es el problema que está pasando hoy. Así es que yo le invito a usted a que, mire, nosotros no le invitamos a usted para que usted venga a nuestra iglesia ni nada. Nosotros, mire, eso es fácil. Si usted tiene interés de que Dios se les revele, el verdadero Dios que nosotros hablamos, pues hable con Él.
que él no tiene usted que fajarse de que a contar bolitas, de que con un rosario, que no tiene que estar prendiendo velones para que se le queme la casa o para que se le quemen los muchachos. Hable con él y dígale al Señor: Señor, yo quiero conocerte, como dicen esa gente que a mí me caen mal. Ojalá y que nosotros no le caigamos mal, pero háblele con él, hable con él, que él es bueno y está esperando por usted para recibirle con sus brazos abiertos y darle un abrazo de amor. Pues lamentablemente, mis amados, hasta aquí fue mi parte. Soy su hermano y amigo José R. Bueno y le invito que si usted gusta se puede suscribir a mi canal de YouTube JR Bueno y va a encontrar los dos burriquitos de Facebook. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.